que vamos a hacer ahora es tomar un circuito, por ejemplo, vamos a ver aquí título. Voy a colocar aquí una especie de switch. Aquí hay una resistencia. Aquí hay un condensador. Y esto está... Inicialmente el switch está puesto hacia abajo. Aquí. La batería entonces del polo positivo, del polo negativo. Esto tiene un voltaje B. Esto tiene una resistencia R y el condensador entonces está caracterizado por una capacitancia C. Inicialmente se supone que no hay carga. La carga inicial aquí en el condensador, que vamos a llamar Q, es igual a 0. Está todo descargado y en cierto momento este switch entonces lo conecto aquí, lo subo, lo dejo acá y por lo tanto la batería queda conectada al circuito y como esto tiene un polo positivo, una carga positiva, entonces debería moverse, debería ser repelida por el polo positivo, así que la carga debería moverse en esa dirección y debería generar entonces una corriente aquí que le voy a llamar I. Entonces, sin matemáticas, sin nada, esta carga que está aquí se mueve, la primera carga que se mueve libremente y se pone aquí en el plato. Posteriormente, una segunda carga que viene aquí también se mueve, pero ahora esta se mueve, le va a costar un poco más porque hay una carga acá y por lo tanto va a ser repelida por esta carga. Pero como tengo la batería, el campo eléctrico sigue actuando en esta dirección, así que la segunda carga se instala acá. La tercera carga, el campo eléctrico está actuando en esta misma dirección y le va a costar un poco más porque ahora hay dos cargas positivas aquí y la repulsión entonces es mayor, pero como la batería está actuando, también se coloca acá. Y en algún minuto esto va a tener alguna carga aquí importante, de manera que la carga que se junta aquí en el plato, la carga positiva que se junta aquí en el plato de arriba, genera un campo eléctrico en dirección contraria, una E', digamos. Está el E de la batería. Entonces voy a tener una pelea aquí entre el campo eléctrico generado por la batería en el interior de este alambre y el campo eléctrico generado por las cargas positivas que están en el plato superior. Y obviamente si esto empieza a crecer, entonces esta flecha empieza a crecer y en algún minuto esta flecha se va a igualar con esta y la suma de los dos campos eléctricos entonces va a ser 0. La superposición de los dos campos eléctricos que están en el interior del alambre debido a la presencia de la batería y a la carga positiva aquí se deberían anular. Y una vez que pasa eso, entonces no hay más campo eléctrico y si no hay campo eléctrico entonces no hay movimiento de carga y la corriente entonces en este circuito debería cesar, debería anularse completamente. Y cuando pasa eso, entonces uno dice que el condensador está completamente cargado. Cargué el condensador y en esa situación entonces el sistema llega a un equilibrio. Hay una estática que ya nada más se mueve. Lo mismo va a pasar obviamente con la carga negativa que se junta acá. En un condensador siempre en el plato superior es más Q y la otra es menos Q. Esta es la carga inicial, esta es la carga en T igual 0. La carga aquí es una función del tiempo.
Entonces, sin ninguna matemática, yo espero que este sistema debe llegar a algún equilibrio. Así que, y cuando no hay corriente, cuando la corriente aquí cesa, cuando I vale 0, entonces, si no hay corriente aquí, ¿cuál es la caída de tensión en la resistencia? O la diferencia potencial entre los extremos de la resistencia. La misma. Pero en general, si aquí pasa una corriente por esta resistencia, ¿cuál es la caída de tensión aquí si yo le pongo un voltímetro en valor absoluto? Si conecto un voltímetro aquí y mido la caída de tensión, si es que aquí está pasando una corriente ahí, por ejemplo. ¿Cuál es la caída de tensión en la resistencia? ¿Mm? Yo digo que también se hace cero. Hay una ley, tiene un nombre esto, que es famosa, para calcular la caída de tensión en una resistencia. Aquí le pongo un voltímetro, aquí le conecto y el voltímetro me da una lectura analógica o digital. ¿Qué es lo que lee el voltímetro? Si es que esta es una resistencia R y por esa resistencia está pasando una corriente I en algún determinado tiempo. Se llama la ley de Ohm, ¿o no? ¿Y cuál es la caída de tensión? ¿Qué dice la ley de Ohm? Esto debería ser R por I, ¿o no? La caída de tensión ahí en valor absoluto. Yo sé que si la corriente va para allá, la diferencia potencial aquí, o el potencial eléctrico aquí, es menor que acá. Y la diferencia potencial debería ser negativa, pero estoy mirando los valores absolutos nomás. Aquí en valor absoluto. Eso dice la ley de Ohm. Entonces, cuando este plato se carga y el campo eléctrico prima igual al E generado por la batería en el interior del alambre, la corriente se anula y por lo tanto esta corriente es cero en ese caso, y la caída de tensión entonces la resistencia es cero. Es decir, para los efectos prácticos, cuando la corriente se anule aquí, esto es lo mismo que desaparezca la resistencia, porque desde el punto de vista eléctrico no hay caída de tensión. Como no hay corriente, no hay caída de tensión, y esto es lo mismo que tener un alambre sin resistencia conectado desde este punto hasta este punto. Así que cuando la corriente cesa, la caída de tensión aquí es cero y el voltaje en este punto es el mismo que en este, 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 hasta llegar al condensador. Y en ese caso, entonces, el condensador queda conectado a la misma diferencia de potencial de los extremos de la batería que le puedo llamar V0 aquí a la pila. Y por lo tanto, el condensador queda en paralelo con la batería. Cuando I vale 0, entonces esto es lo mismo que tener la batería así, conectada al condensador. Es exactamente lo mismo. La resistencia para todos los efectos prácticos desaparece.
Y si esto es V0, entonces la ecuación del condensador, ¿no es cierto?, cuya diferencia potencial en este caso es la misma diferencia V0, la ecuación del condensador es CVG, ¿o no? El CVG. Entonces, la capacitancia del condensador por la caída de tensión entre los extremos de sus placas, que es la misma caída de tensión en la batería, que es V0, tiene que ser igual a la carga final, si ustedes quieren, con la cual queda cargado el condensador. Esta es la carga para el cual el E' es igual al campo eléctrico generado por la batería en el interior del alambre. Y sin ningún cálculo, entonces puedo calcular la carga final, sin ninguna matemática, así con las manos, ¿no? La carga final tiene que ser igual a la capacidad del condensador multiplicado por el voltaje de la batería. Y es porque la corriente en esa situación es cero. Y aquí entonces, por la ley de Ohm, no hay caída de tensión. La resistencia desaparece desde el punto de vista eléctrico. Y el condensador queda en paralelo con la batería. En cualquier otro instante en el cual esto es distinto a cero, obviamente va a haber una corriente aquí y la caída de tensión entre los extremos de la resistencia va a ser distinta a cero, y este entonces no va a estar en paralelo con la batería. Solamente en el tiempo final, cuando esto se carga, esta cosa queda en paralelo con la batería. ¿Estamos de acuerdo? Ok, todo esto está hecho así con las manos, un análisis previo. Entonces, a mí me gustaría saber, por ejemplo, en cuánto tiempo esto se carga, cuánto tiempo demora en cargarse y de qué manera se carga. Es decir, me gustaría calcular, por ejemplo, cuál es la carga en el condensador en algún tiempo T cualquiera. Sé que en el instante inicial estaba descargado, parte de la condición inicial del problema, el condensador estaba descargado, esto no estaba conectado, así que todo esto debería estar eléctricamente neutro. Cuando lo conecto, entonces empieza a pasar corriente aquí, y esa corriente empieza a cargar el condensador, y me pregunto, en algún instante T mayor que cero, ¿cuál es la carga? ¿Y cuánto se demora en cargar esta cosa? ¿En qué instante la carga final es igual a CV0, que es cuando los dos campos eléctricos aquí opuestos se anulan? Y el campo eléctrico total, entonces, en el interior del alambre es cero. Entonces, nosotros tenemos una herramienta aquí que es la ley de Kirchhoff, ¿no? Uno se para aquí, en algún punto, y camina a lo largo de el loop, ¿no es cierto?, de corriente. Acá hay un puro loop, en este caso esto da lo mismo, esto acá no está pasando corriente, así que esto lo puedo obviar. Aquí hay un puro loop, hay una corriente ahí sobre todo el alambre, y me paro en el punto A y camino. Obviamente esto lo estoy mirando en un tiempo T mayor que cero, cuando está pasando corriente aquí sobre la resistencia. Atravieso la resistencia y la recorro en la dirección de la corriente, y por lo tanto la caída de tensión en la resistencia por la ley de Ohm es menos R por la corriente. Ahora llego a este extremo, sigo, todo el potencial aquí es el mismo, paso a través del condensador. Noten que acá la carga es positiva, acá la carga es negativa, y la caída de tensión debería ser negativa también, menos, y ocupo la ecuación del condensador, por el famoso CVG para cualquier instante. Entonces, voltaje o la caída de tensión en un condensador es la carga en ese instante partido por la capacidad. Y de hecho, esta es la corriente en ese instante que estoy considerando. Todas son funciones del tiempo. Así que llego aquí y el voltaje aquí es el mismo. Llego al extremo de abajo aquí de la batería, recorro la batería y paso del polo de negativo al positivo, así que la caída de tensión es positiva. Y la caída de tensión en la batería, como es una pila, es constante, así que es de cero. Y luego llego al punto A, y por lo tanto la suma de las caídas de tensión a lo largo de un loop cerrado por la ley de Kirchhoff tiene que ser cero.
Y esta entonces me entrega la ecuación del circuito, de este circuito simple que no tiene nodos, ¿se fijan? Acá no hay nodos. Acá habría un nodo si que por aquí pasa la corriente, pero esto no está conectado, así que aquí no hay corriente, así que me da lo mismo. Esencialmente este nodo no existe. Así que tengo esta ecuación, la ley de Kirchhoff me entrega esa ecuación. Y además, la carga aquí en el condensador empieza a aumentar y la tasa de cambio con la cual está aumentando, bueno, tiene que ser la corriente que está circulando por aquí. Es decir, además de esta ecuación, debería tener que la derivada o la tasa de cambio de la carga en el tiempo tiene que ser la corriente que está pasando por el circuito. Y tengo estas dos ecuaciones. Ahora, si quieren estas de aquí, esta I la puedo reemplazar acá y esto me queda menos R. La voy a escribir así como Q punto. Esto es lo mismo que Q punto. Menos Q sobre C más B0 igual a 0. O multiplico por, paso todo al lado izquierdo, y esto es R, y doy vuelta a la ecuación, esto es igual a B0. O pasan este B0 para acá negativo, multiplican por menos 1 y queda todo positivo. Y si quieren dividen por R, y esto queda Q punto más 1 partido por RC por Q igual a B0 partido por R, que es la ecuación diferencial asociada a este circuito. La carga en el condensador en función del tiempo satisface esta ecuación diferencial que está aquí. Y desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, está una EDO, ¿no es cierto? Voy a escribirle acá, ordenadito. Esto es una EDO, así, de Q a dt, más 1 sobre RC por Q igual a B0 sobre R. Esto es una EDO, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Es lineal porque la variable y sus derivadas tienen exponente 1, no tienen cuadrado ni raíces, de primer orden lineal. Es no homogénea porque el lado derecho de la ecuación homogénea. Porque el lado derecho es distinto a 0. Si esto fuera 0, entonces la ecuación sería homogénea. Como esto es distinto a 0, es no homogénea. Así que para poder encontrar la carga en el condensador, necesariamente tengo que resolver esta ecuación diferencial. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? ¿Alguien sabe? ¿Están ahí o no? Sí, profe, estamos aquí, jiji. Entonces, cuando uno tiene una ecuación no homogénea,
lo que primero trata uno de hacer es resolver la ecuación homogénea, es decir, con un cero acá, porque es más simple. Y con las soluciones de la ecuación homogénea, trata de resolver la ecuación no homogénea, vía variación de parámetros y ese tipo de cosas en ecuaciones diferenciales. Pero aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Esta constante, este es un caso no homogéneo, pero es súper especial, porque el lado derecho no depende del tiempo. Esta variable aquí depende del tiempo. La Q depende del tiempo. Y esto es una constante. Y cuando pasa eso, yo lo que puedo hacer es cambiar el sistema de coordenadas de alguna manera. Lo que voy a hacer es que esta constante la voy a pasar para este lado derecho y voy a escribir esta ecuación así. De Q a T más 1 partido por RC por Q de T. La voy a pasar al lado derecho. Lo voy a escribir igual a 0. Y ahora lo que voy a hacer es factorizar por RC todo este lado y escribir esto de esta manera. Esto es lo mismo que 1 partido por RC, factor de Q de T, menos algo aquí, de manera que al multiplicarlo por esto me tiene que dar B0. Entonces tiene que tener un B0 aquí. Y además, cuando multiplique esto, debería irse la C, porque este no tiene C, así que tiene que estar multiplicado por C, y todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces, este por este es S, menos, este por este se va a la C y queda B0 sobre R. De hecho, de la ecuación del condensador C de qué, entonces esto está medido en Coulomb, y esto también, así que está bien. Y ahora lo que voy a hacer es llamar Q tilde, si ustedes quieren. Q tilde lo voy a definir como esta carga que está aquí, que va a ser la carga Q de T, menos esta carga que está aquí, que es una constante. Y si eso es cierto, esto depende del tiempo, la derivada de esto, el Q tilde punto, es lo mismo que el Q punto menos 0, porque la de una constante es 0, así que esto es Q punto. Así que puedo, vía esta redefinición de variables, o este shift, o esta traslación de variables, estoy cambiando la carga a un valor, a un nuevo eje o un nuevo origen de referencia. Esta ecuación en términos de Q tilde, la voy a despejar de acá. Q punto es lo mismo que Q tilde, así que esa derivada que está ahí es lo mismo que de Q tilde a dt más 1 partido por RC, y todo esto le llamé Q tilde, así que queda Q tilde y ahora esto es un tremendo cero. Entonces, vía esta transformación que está aquí, o este shift de coordenadas en términos de la carga eléctrica, pasé de esta ecuación, que era no homogénea, a esta ecuación que está aquí, que es homogénea. De nuevo, en términos de ecuaciones diferenciales, esto es una EDO, primer orden, de primer orden, lineal, pero la gracia ahora esta es que es homogénea. No hay nada al otro lado, tiene un tremendo cero. Y ahora, entonces, como que simplifiqué un poquito el problema y vamos a tratar de resolver esta ecuación que es homogénea. Entonces, voy a pasar el término que está aquí a la derecha y voy a escribir esto como de Q tilde a dt es lo mismo que menos Q tilde partido por RC. Y paso el dt para allá, el Q para abajo, entonces esto queda Q tilde de Q tilde partido por Q tilde igual a menos dt partido por RC. Y ahora integro esto. Si esto igual a esto, entonces la integral de esto tiene que ser igual a la integral de esto. Y más, obviamente, una constante integración aquí, que voy a llamar C1, que viene del proceso de integración. Cada vez que uno integra indefinidamente, como voy a hacer aquí, tiene que aparecer una constante integración. ¿Y cuál es la integral de x sobre x? La misma variable. El logaritmo natural, ¿no? Entonces esto es el logaritmo natural de Q tilde. Esto es una constante
Así que me queda 1 partido por RC por la integral de dt. ¿Y cuál es la integral de dt? ¿Te, profe? T, ¿no es cierto? O la integral de 1, como quieran. Así que queda un t más la constante de integración. Y ahora, entonces, puedo despejar q tilde. El logaritmo de q tilde es todo esto, y esto implica entonces que q tilde, entonces tiene que ser igual a la exponencial de esto, elevado a menos t partido por rc más la constante c1, y esto lo puedo separar como elevado a menos t partido por rc, multiplicado, ¿no es cierto? Voy a borrar aquí, multiplicado por elevado a c1. Y esto es una constante, y le voy a llamar Q0. Entonces Q tilde de t es lo mismo que esta constante que está aquí, que es Q0, por elevado a menos t partido por RC. Y por lo tanto determiné la función Q tilde, y como es una ecuación de primer orden, tiene que tener una pura constante de integración, que es este parámetro Q0 que está aquí, que es el recuerdo de elevado a la constante de integración. Y ahora me devuelvo. ¿Qué era Q tilde? Q tilde es la carga Q menos B0C. Entonces reemplazo esto aquí. Entonces dice Q de T ahora menos B0C tiene que ser igual a todo esto que está aquí a la derecha. Así que esto tiene que ser Q0 por elevado a menos T partido por RC. Pasan el B0 al otro lado. Y con eso ahora despejan la carga de verdad del condensador, que era Q. Q es B0C más Q0, que es una constante, por elevado a menos T partido por RC. Y con eso encontraron entonces la solución a la ecuación diferencial de primer orden que estaba aquí, a esta, que era no homogénea, y que se las dio la ley de Kirchhoff. La solución de esta ecuación diferencial es esa que está ahí, y de hecho es una familia de soluciones, porque todavía no sé cuál es Q0. Q0 es una constante, entonces aquí hay muchas soluciones. Y para determinar la solución del problema, uno tiene que incorporar las condiciones iniciales, ¿no? Como en la ecuación de Newton. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales? ¿Cuál era una condición inicial de este problema? ¿Cuál era la...? Que en 0 Q0 es 0. En el tiempo cero, ¿no es cierto? La carga tiene que ser cero. Entonces, evaluemos. Vamos a ver aquí. La condición entonces inicial es que la carga en t igual a 0 tiene que ser igual a 0. Evaluemos esta función en 0. Q de t igual 0 es lo mismo que esta constante que está aquí, más Q0 por e elevado, y t tiene que ser 0. 0 partido por RC es 0 menos 0, 0. Así que esto elevado a 0 tiene que ser igual a 0. E elevado a 0, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. Así que B0C más Q0, entonces tiene que ser igual a 0. Es decir, que ahí puedo despejar la constante, el Q0. El Q0 no le queda otra cosa que ser menos, por este para el otro lado, menos B0 por C. Y esto determina entonces la condición inicial, determina la constante de integración de la ecuación diferencial. Y ahora la devuelvo entonces a la solución. Entonces, una vez que impongo las condiciones iniciales, esto es B0C, Q0 es menos B0C por elevado a menos T partido por RC. Y aquí puedo factorizar, si ustedes quieren, por B0C, factor de 1 menos e elevado a menos T partido por RC. Y ahí está entonces la solución
con las condiciones iniciales incorporadas. Esta es la carga del condensador en función del tiempo, cuando yo sé que en el instante inicial vale 0. De hecho, verifiquemos si esto funciona. ¿Cuánto es Q de 0? Q de 0 es B0C factor de 1 menos E elevado a 0, y eso es 1, ¿no es cierto? Así que esto efectivamente es B0C por 0, y esto es 0. Así que efectivamente esta solución satisface la condición inicial. Así que ahí estamos. Esta es la carga en el plato positivo, ¿no es cierto?, en función del tiempo. La encontré. Resolví la ecuación del circuito RC, que tiene una resistencia y un condensador. Y ahora me gustaría ver qué significa esto desde el punto de vista físico, qué información tiene esto. Entonces voy a cambiarme de pizarra y voy a escribir de nuevo entonces la solución de la carga en el condensador. QT era B0C, B0, factor de 1 menos elevado a menos T partido por RC. Me gustaría hacer un gráfico de esto, para tener una idea de cómo se comporta esta solución. Entonces, ¿cómo hacemos el gráfico de esto? Primero que nada, aquí hay una función exponencial, ¿no? Entonces uno podría hacer aquí un gráfico en función del tiempo de E elevado a menos T partido por RC. R, la resistencia, es mayor que 0, la capacidad también es un parámetro mayor que 0. Así que esto es mayor que 0, el tiempo es positivo, estoy mirando los tiempos de 0 hacia adelante. Así que todo este factor es positivo, así que esta exponencial es negativa. ¿Cuál es el gráfico de una función exponencial negativa? ¿Cómo es el dibujo de eso? De hecho, ¿cuál es el valor aquí en 0? ¿Cuál es elevado a esto en t igual 0? Uno. 1. Esta cuestión parte aquí en 1, ¿no? Igual, e elevado a 0 vale 1. Y a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa con esta función? Decrece. Decrece, ¿no? Decrece y una cosa así. De hecho, requiere un tiempo infinito para que esto sea 0. La exponencial nunca toca el eje de la t, digamos. En t igual a infinito, esto se hace 0, desde el punto de vista matemático. Y ahora, esta es la exponencial, pero aquí tenemos menos la exponencial. Entonces lo que voy a hacer, voy a tomar esta y la voy a multiplicar por menos 1. Entonces voy a graficar aquí menos elevado a menos t partido por RC. Si multiplico por menos 1 esta función que está aquí, ¿cómo queda acá abajo? Lo que era 1, ¿cómo queda? El menos 1. Queda menos 1, entonces esta se pone aquí abajo. Y como esta era positiva, cuando multiplico por menos 1 quedan todos negativos, así que quedan todos acá abajo. De hecho, es la reflexión de esto respecto al eje X o el eje T. Entonces el mono debería ser una cosa así. Sí, más bueno. Y ahora, esta que está aquí, ¿cierto? Mira. A ver si con una línea porque me impulso. Aquí está la línea. Y ahora, esta que está aquí, la tengo que subir en una unidad. Como los gallos que hacen pesas, ¿no? Toman la pesa así y la suben paralelamente hacia arriba, ¿no? Entonces, le tengo que sumar 1. Entonces, si esto era menos 1, cuando le sume 1, que es este 1 que está aquí, ¿cuál es el valor de eso? 0. 0. Así que este 1 va a parar acá, a 0. Este es el eje temporal. Y esto tiende asintóticamente al valor 0.
Así que como le subí 1, esto queda en 1 ahora, que es el mismo 1 que está ahí, pero esto tiende asintóticamente a la recta igual a 1. Entonces esta cosa sube, pero sube partiendo de acá. Y ahora esta la multiplico por B0C. Entonces el gráfico de esto, cuando la rescalo, entonces, si esto tenía valor 1, cuando lo multiplico por B0C, entonces se rescala a B0C. Entonces este 1 va a parar aquí a B0C. Y esta recta que estaba aquí asintótica a la solución de la ecuación diferencial está por acá. Agrandé, como cuando el celular uno agranda y rescala las cosas. Y parte siempre en 0, y ahora esta curva tiene que ir para allá, asintóticamente. Así que el gráfico, más o menos, debería ser una figura de ese estilo. Y me dice que cuando el tiempo empieza a crecer y empieza a pasar, esta carga tiende a ser asintótica al valor V0C. Quiere decir que el límite, cuando t tiende a infinito de esta carga, debería ser V0C. El límite, cuando t tiende a infinito, de Q de t, tiene que ser entonces V0C. De hecho, esto lo puedo sacar de acá, porque cuando el tiempo crece, cuando crece esta exponencial, se hace esencialmente 0, y lo único que sobrevive de esto, una vez que el tiempo es suficientemente grande, esto se muere y me queda este término constante que es V0C, que es la carga final del condensador. Esta es la carga final. Del condensador. O sea, se demora desde el punto de vista matemático, esto se demora un tiempo infinito en cargarse. Obviamente, desde el punto de vista práctico, no es eso. O sea, la exponencial se va esencialmente rápidamente a 0 desde el punto de vista de los números que yo puedo controlar. Esto se va a 0, 0, 0, 0, 0 con todos los decimales 0. Pero, no sé, pues si tengo un 0, 0,00 o 10 elevado a menos 4, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, eso es 0. Entonces, desde el punto de vista práctico, esto se carga después de un tiempo finito. ¿Estamos de acuerdo? Si la carga es constante, digamos, vale 8,0001, eso para mí es 8, ¿no? Así que efectivamente esto recupera el comportamiento este que habíamos estudiado al comienzo, ¿no? Que era... ¿dónde estaba acá? Esta carga que estaba aquí, la carga final, ¿no? La carga final tenía que ser CB0, sin matemáticas, sin resolver la ecuación diferencial, simplemente de comparar los campos eléctricos hacia un lado, hacia el otro en este alambre. Yo esperaba que esta cosa se cargara y que la carga final fuera este valor. De hecho, eso es lo que recupero aquí cuando este tiempo se hace infinito. Esto se muere y esto entonces tiene una carga final B0C, que es el mismo valor que está acá, B0C. ¿Estamos de acuerdo? Así que este es el proceso de carga de un condensador. ¿Qué pasa si yo lo cargo ahora, tal como está aquí? ¿Y cuál es la corriente a todo esto? No calculé la corriente. ¿Cuál es la corriente del condensador aquí? ¿Cuál es el I?
los amperes del que están pasando por la resistencia eléctrica. La corriente aquí era I y era la tasa de cambio de la carga en el condensador. Entonces el I aquí tiene que ser la derivada de la carga respecto al tiempo. Y esto entonces es la derivada de la solución que encontré, que es esta que está acá. Así que esto es la derivada de B0C, ¿cierto? Factor de 1 menos elevado a menos T partido por RC. Y ahora, esto que está aquí es la derivada. Separo estos términos, esto es una constante, esta por esta, menos B0C por elevado a menos T partido por RC. Derivo esto y la derivada de una constante es 0, así que se muere. Esto queda un menos aquí, menos B0C, por la derivada de la función exponencial. Y la derivada de la función exponencial es la misma por la derivada de lo que está aquí adentro respecto al tiempo, que es menos 1 partido por RC. Así que se van los C que están aquí, queda menos con menos da más, y por lo tanto la corriente que está circulando por la resistencia eléctrica es más, ¿no es cierto?, más B0 partido por R por elevado a menos T partido por RC. Así que la corriente es, si a esto le llamo I0, entonces la corriente en el tiempo es I0 por elevado a menos T partido por RC. Y el gráfico de esto tiene que ser en T igual 0, esto vale 1, así que esto es 0, por aquí. El gráfico, esto es la corriente en función del tiempo, y esto tiene que caer exponencialmente. Así. Y va a un tiempo suficientemente grande, entonces la corriente se va a 0. De hecho, si tomo el límite, cuando t tiende a infinito de la corriente, esto es 0. Efectivamente, entonces, pasado un tiempo suficientemente grande, la corriente en esta resistencia entonces se anula. Y el sistema llega al equilibrio, porque ya no hay más corriente y no hay más flujo de carga, ¿no? Y ahora yo podría estudiar esto. De hecho, fíjense que este I0 que está aquí es B0 sobre R. Yo mirando esta ecuación al comienzo sin las matemáticas, en el instante t igual 0, el condensador está descargado, que es que la carga aquí es 0. ¿Cuál es la caída de tensión en ese instante inicial en las placas del condensador? ¿Cuál es la diferencia potencial aquí si uno en el instante inicial le toma una foto a esto y ahora camino de aquí a aquí y trato de medir la diferencia potencial entre los extremos de las placas del condensador? ¿Cuánto mediría yo en volt? Lo puedo sacar de acá, ¿no? La ecuación del condensador es la capacitancia por la caída de tensión entre los extremos de las placas del condensador igual a la carga. Y esto vale en cualquier instante de tiempo. Cuando la carga es 0, esto se anula, la capacitancia es distinta de 0, y por lo tanto el voltaje tiene que ser 0. Así que si el condensador está descargado, no hay carga en las placas, la diferencia potencial entre las placas entonces tiene que ser necesariamente 0.
Y si es 0, entonces la caída de tensión o el voltaje aquí es el mismo que está aquí, 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 que está acá. Y por eso, en ese caso, en T igual 0, cuando no tiene carga, este extremo tiene el mismo voltaje de la batería, de la parte de abajo, y este extremo, como este alambre ideal, tiene el mismo voltaje que la parte de arriba de la batería. Es decir, cuando T vale 0, el condensador está descargado, y la resistencia eléctrica está en paralelo con la batería. Entonces, en T igual 0, tengo que la caída de tensión entre los extremos de la batería, de la resistencia, es el voltaje de la pila. Así que en T igual 0, V0, en valor absoluto, tiene que ser igual a R por I. Y de aquí entonces puedo sacar la corriente inicial, la corriente en el instante 0. Entonces I0 es simplemente V0 en valor absoluto, partido por la resistencia, que es justo el valor de esta constante que sacamos acá, que es esta que está aquí. Y 0 es V0 partido por R, que es la corriente inicial, en el instante inicial, cuando el condensador estaba descargado y por lo tanto la caída de tensión aquí era 0. O sea, en el instante inicial, para todos los efectos prácticos, el condensador no está. En el tiempo final, en el tiempo infinito, o en el tiempo final, la resistencia no está porque la corriente es 0. ¿Se dan cuenta, no? Son los dos extremos de esto, que puedo adivinar sin resolver la ecuación diferencial. Puedo saber lo que pasa en T igual 0 en este sistema, y puedo saber lo que pasa cuando el sistema se carga, es decir, cuando la corriente se nubla, en el tiempo infinito, de acuerdo a esta solución que hemos visto acá. Y entonces esto decae de acuerdo a esta ley exponencial. Y miro aquí, esto se mide en segundos, y el argumento de una función matemática no puede tener unidades, así que las unidades de R por C también deberían ser segundos, para que el cociente T partido por RC quede sin unidades, quede adimensional. Y esto que está aquí se llama como la vida media del, vamos a definir un tiempo tau definido como R por C, que se llama la vida media o el tiempo característico del circuito. Esto es el tiempo característico del circuito. Entonces la corriente, si ustedes quieren, la corriente inicial por E elevado a menos T partido por tau. Entonces me pregunto, miro esto, voy a hacer un gráfico aquí más grande. Y aquí parte en 0, digamos. Y esta cosa decae exponencialmente. Sí. Entonces supongamos que ha pasado un tiempo característico tau. ¿Cuál es el valor de la corriente ahí? Después de un tiempo tau, ¿cuál es el valor de la corriente? Bueno, lo reemplazo aquí y esto me queda elevado a tau partido por tau, y esto es I0 por elevado a menos 1. Y eso es lo mismo que I0 partido por E. ¿Y cuál es el valor del número E? ¿Cuál es el número pi? ¿2.14? Ya, y el E.
2.7 algo. 2,7188, 2,7. Entonces, 1 partido por E, que es este factor que está aquí, 1 partido por E es lo mismo que 0,36. Sí, le vamos a dar un par de cifras más, 78. O sea, un tercio. Para los amigos, ¿no es cierto? Los viernes en la tarde, después de unas 2 cervecitas, 1 partido por E es un tercio, es un 0,3, para todos los efectos prácticos. Así, más o menos, esto es un tercio. Quiere decir que después de un tiempo característico, el valor o la altura es un tercio de la altura inicial. Es decir, a medida, de hecho que este gráfico estaría malo, tal como está, debería de caer más rápido. Vamos a poner aquí. Voy a tratar de hacerlo con mi mejor pulso. Entonces, esto es I0. Este, el valor I0, un tercio de esto debería ser como es por aquí. Y aquí, este debería ser tau. Pasado un tiempo tau, esencialmente la corriente es I0 tercio. ¿Qué pasa cuando ahora transcurren, si este es un tau, transcurren 2 tau? Y de 2 tau. Entonces estoy 0 por elevado a 2 tau partido por tau. Yo soy 0 por elevado a menos 2. Y estoy 0 entonces partido por e cuadrado. Y e dijimos que era como aproximadamente 3, ¿no? Entonces esto es del orden, para tener una idea, esto es de 3 al cuadrado, así que esto es 9, aproximadamente. Entonces, después de 2 tau, la corriente decae a 1/9 de su valor. Es decir, es un tercio del tercio, 1/9. Un tercio del tercio. Este tercio que está aquí lo divido en 3, y ese que está ahí, más o menos debería ser, entonces, ese valor que está ahí debería ser I0 partido por 9. Si pasan 3 tau, aquí, por acá 3 tau, entonces I de 3 tau es I0 por elevado a menos 3 tau partido por tau. Eso es I0 partido por elevado a menos 3. Y eso es I0 partido por E elevado al cubo. Y esto es del orden de I0 partido por 3 elevado al cubo. Y esto es el 9 por 3, así que esto es como un 27avo. O sea, es un tercio del tercio que está aquí. Así que la altura esa está por acá. ¿Fijan? Entonces decae súper rápido. Por cada tau o tiempo característico que pasa, la altura decrece un tercio de su valor inicial. O sea, si estaréis 0, pasado un tiempo tau, decrece a un tercio de su valor inicial. Ahora, este que está aquí es I0 tercio. Pasa un tau y el valor decae a un tercio del valor original que estaba aquí. Es decir, un tercio de I0 tercio, que es un 9. Pasa otro tiempo tau, decae a un tercio de su valor original, es decir, un tercio de un 9, que es un 27avo. Y así sucesivamente. Así que esto decae bastante rápido. De hecho, esto, así en numerito, debería ser algo así como 0,037 veces I0 más o menos. Este que está aquí es del orden de 0,11 veces I0. Y esto es 0,33 veces I0 del orden D. ¿No? Así que pasado 4 tiempos característicos, esto cae a un tercio de un 27avo. ¿Cuánto es 27 por 3? 7 por 3, 21, 2, 2 por 3, 6, 81.
O sea que con 5 veces esto ya decae a una centésima parte del valor original. ¿Me dan cuenta? Así que eso, para que lo tengan en cuenta. Así que en un circuito de este estilo, RC, la corriente decae exponencialmente a medida que se carga el condensador. Y por cada tiempo característico que pase, la corriente está disminuyendo en un tercio, en un tercio, en un tercio, etc. Y por lo tanto, después esencialmente de 5 tiempos característicos, esta cosa es esencialmente cero, desde el punto de vista práctico. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? Parece que no, profe. Sí veo. No sé si están durmiendo. Créame que estoy aquí. Ok, así que este es el proceso de carga del condensador. Entonces, una vez que lo cargué, la corriente entonces cesa. La caída de tensión aquí de la resistencia es cero. El condensador queda en paralelo con la batería. Y ahora puedo hacer lo siguiente. Tengo ahora el sistema cargado completamente. La carga inicial, digamos, es un Q sub 0 ahora. Ya no va a ser cero porque ahora el condensador está cargado. Y ahora el switch este que está aquí lo coloco abajo, pero con el condensador cargado. Y lo bajo aquí. ¡Pah! Cuando hago esto, la batería desaparece esencialmente del circuito porque ya no juega ningún papel. Y esto queda cerrado aquí. Queda cerrado. Aquí. Queda así. Y esto desaparece porque ya este cable no existe. Esto queda muerto aquí. Así que me puedo olvidar de esta parte del circuito. Y me quedo ahora con este circuito cuyo de manera que en el instante inicial ahora la carga no es cero, sino que le voy a llamar Q sub 0. Entonces lo que voy a analizar es qué es lo que pasa con esto, con este circuito, que es así. Tengo la carga, tengo la resistencia, tengo el condensador y tengo esto que está acá. Y lo que sé ahora es que en T igual 0, la carga inicial de esto ahora es Q sub 0. Esta ahora está cargado. Y tiene una carga inicial Q sub 0. ¿Qué pasa ahora con la corriente aquí? ¿Qué le pasa al condensador si ahora, cuando el switch ahora lo conecto aquí? Estaba acá, ¿no es cierto? Y ahora lo conecto acá. Bueno, tengo que escribir la ecuación del condensador de nuevo. Voy a cerrar aquí. ¿Y qué pasa? ¿En qué sentido debería avanzar la corriente eléctrica aquí? TR. ¿Qué va a pasar con estas cargas? Si tienen igual signo estas cargas que están aquí, ¿qué tratarían de hacer?
Cargas de igual signo se repelen, ¿no? Entonces, una carga positiva trataría de moverse en esa dirección. Una carga Q positiva trataría de moverse en esa dirección y por lo tanto la corriente eléctrica, que es la dirección de las cargas positivas, debería ir en ese sentido. Y ahora me paro en un punto por aquí, por ejemplo, y camino a lo largo del circuito y paso por el condensador. Ahora la caída de tensión es positiva, es más la caída de tensión en el condensador, ¿no es cierto? Este es el V condensador, y paso por la resistencia eléctrica en la dirección de la corriente. Este potencial debería ser mayor que este. Entonces la caída de tensión aquí, la final menos la inicial es cero, es negativa, perdón. Estoy recorriendo la resistencia eléctrica en la dirección de la corriente, y por la ley de Ohm la caída de tensión es R por I. Y vuelvo al punto de partida, así que por la ley de Kirchhoff esto tiene que ser cero. Ahora, la ecuación del condensador es CVQ. Entonces, el voltaje en el condensador es la carga aquí dividido por la capacitancia. Entonces, esto que está aquí es Q de T partido por C menos R por I igual a 0. Ahora, la corriente que está circulando aquí, de nuevo, tiene que ser debido al cambio de la carga en el condensador. Así que el I tiene que ser de Q de T, y tengo un signo menos aquí. Malo. Aquí hay un signo malo. A ver, esto si lo reemplazo aquí. Esto es de Q de T. Ah, esta corriente, fíjense, la corriente está en esta dirección y la estoy asumiendo positiva. Pero, ¿qué está pasando con la carga en el condensador? ¿Está aumentando o está disminuyendo? ¿Disminuyendo? ¿Está perdiendo carga esto, no? Porque Sí. se repelen, así que se empiezan a separar y se van por el alambre para acá. Entonces la tasa de cambio de la carga aquí disminuye. Este número de Q a T es negativo, porque ahora no se está cargando, se está descargando. El de Q a T es negativo, pero yo dije que la corriente I es un número positivo. Entonces aquí hay una inconsistencia, porque si este es positivo, entonces este debería ser positivo, y no lo es. Entonces lo que pasa es que la corriente ahora no es de Q de T, sino que es menos de Q de T. Escribo un signo menos. Esto es menos de Q de T, porque el condensador ahora está perdiendo carga. Esto es un número negativo. Con el menos que le voy a poner a mano acá, lo voy a dejar con un número positivo, que tiene que ser el valor de la corriente. La corriente tiene que ser positiva, un número positivo aquí. Estoy diciendo que la corriente va para allá. Y esa es la corriente positiva. Entonces, esta aquí, hay un menos aquí que está multiplicando todo esto. Y queda menos con menos, entonces queda Q sobre C más R por de Q de T igual a 0. Ahora, si quieren, pasan este para allá, y R por de Q de T, entonces menos Q sobre C, dividen por R de Q de T igual a menos 1 sobre menos Q partido por RC, y de nuevo integran igual que la vez pasada. Entonces, de Q sobre Q igual a dt partido por RC, un signo menos. Integran, más la constante de integración que llamarse 2. Esto es logaritmo de Q igual a menos t partido por RC más la constante C2. Despejo en Q, entonces queda e elevado a menos t partido por RC más C2. Y eso es e elevado a C2 por e elevado a menos t partido por RC. Y este le llaman Q0.
una constante nomás. O le llaman nada, como quieren. Lo mismo. Una constante A. Entonces la carga en función del tiempo de una constante por I elevado a menos T partido por RC. Y ahora impongo las condiciones iniciales para evaluar la constante. ¿Y cuál es la condición inicial ahora? Es que el condensador en el instante inicial no está descargado, ahora está cargado y tiene una carga Q0, que es esta que está aquí. Entonces, la condición inicial es que Q en 0 tiene que ser Q sub 0. Evalúo esto en 0, A por elevado a 0, tiene que ser Q0, A elevado a 0,1. Así que la constante A tiene que ser el valor de la carga inicial que había en el condensador. Lo reemplazo de vuelta aquí, en Q de T, entonces Q0 por elevado a menos T partido por RC. Y grafico esto entonces, y el gráfico tiene que ser una función exponencial decreciente. El gráfico tiene que ser una cosa así. En T igual 0, la carga es Q sub 0 en el condensador y esta carga decae entonces en función del tiempo. ¿Y qué va a pasar por cada tau? Por cada tiempo característico de este condensador, que por cada RC, esto decae a 1/3 esencialmente de su valor, a 2 tau. Entonces esta cosa debería decaer aquí a 1/9, etc. Entonces la carga disminuye. De hecho, cuando el tiempo es suficientemente grande, esto se hace 0. El límite cuando t tiende a infinito de la carga del condensador es 0. El condensador se descarga completamente. Y la corriente es la derivada de esta cosa, es la derivada de esta función. La corriente de Q de T, vamos a calcularlo aquí. La corriente es menos de Q de T. Es menos de Q de T. Y eso es entonces menos la derivada de Q sub 0 por elevado a menos T partido por RC. La derivada exponencial es la misma. Esto es una constante, sale fuera de la derivada. Y por la derivada de lo que está aquí, que queda un menos 1 sobre RC. Así que esto queda menos Q0 por elevado a menos T partido por RC por menos 1 partido por RC. Y esto es lo mismo que más Q0 partido por RC por elevado a menos T partido por RC. Y esta debería ser la corriente inicial, digamos, del I0. Y cuando el tiempo pasa, como dice la canción, límite cuando t tiende a infinito de la corriente, esta exponencial decae lo mismo que esto, pero la amplitud, los valores que está aquí inicial, esto es una corriente y Q0 partido por RC. Pero cuando el tiempo pasa, esto se va a cero de nuevo. Así que una vez que el condensador lo conecto aquí, se descarga completamente. Y pasado unos 5 tiempos característicos esencialmente, la corriente sobre la resistencia es 0 y la carga aquí en el condensador también es 0. Y se queda todo en reposo y sin carga. ¿No? Y lo último que tengo que ver tiene que ver con el tema de la energía en un condensador. ¿Está claro esto, no? ¿Preguntas, dudas, comentarios?
se llama aquí? Energía en un condensador. Entonces, cuando tienen un condensador aquí, y esto se está cargando, todavía, esto está conectado aquí a una batería. Vamos a tener que la batería. Voy a poner el condensador aquí. Entonces, cuando se está cargando aquí, hay una carga positiva, aquí hay una carga negativa, y hay un campo eléctrico aquí en el interior del alambre, y obviamente hay un campo eléctrico aquí en el interior de las placas del condensador. Sabemos que el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo realizado por una fuerza cualquiera es la integral de la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Para el caso de la fuerza eléctrica, cuando esto es la fuerza eléctrica es Q por E. Y el trabajo entonces realizado por una carga que se mueve aquí es QS, la integral de punto de L, y esto es simplemente la diferencia potencial. Esto es el delta V, o la diferencia potencial entre las placas del condensador, si ustedes quieren. Y para un delta V dado, entonces ahora esta cosa se empieza a acumular carga aquí. Y empieza a variar la carga. Entonces, cuando viene un dQ de carga aquí, entonces el trabajo aumenta debido al aumento de carga. Entonces debería ser algo así como dQ por delta V o por delta V. Ahora, delta V, esto es el condensador, y la ecuación del condensador es C por delta V, que estoy llamando a la diferencia potencial, tiene que ser igual a la carga que está aquí en algún momento dado, la carga total, que es la carga que se encuentra aquí en algún instante dado. Entonces, este delta V lo puedo reemplazar por dQ por delta V, que es Q partido por C. Y ahora entonces puedo valorar el trabajo total de si estaba la carga inicial, digamos, era 0, y la carga final es en tiempo infinito, ¿no? Esto era, no sé, es Q. Cuando cargué esto tiene una carga Q total. Entonces, el trabajo realizado al ir colocando estas cargas aquí, la suma de todos estos trabajitos, pues este es el trabajo de poner una carga de Q. El trabajo total será la integral de todos los de omega, desde la carga inicial Q igual 0, que estaba descargado, hasta una carga Q, si ustedes quieren. Entonces lo voy a poner como 0Q. Estoy variando la carga. Y ahora reemplazo lo que es de Q ahí, y esto es la integral de 0Q de Q por dQ partido por C. La C, la capacitancia es una constante, sale fuera de la integral. Aquí queda 1 sobre C y me queda la integral de Q de Q. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la integral de X de X? Sería Q cuadrado medio, partido C. Entonces te quedaría Q cuadrado medio evaluado entre la carga 0 y la carga final Q. Entonces, ¿esto cuánto da? Esto es 1 partido por 2C por Q cuadrado partido por nada, porque el 2 lo puse acá. Así que voy a cambiarme de pizarra
Entonces la energía o el trabajo total realizado al cargar el condensador, el trabajo total realizado es 1/2 de Q cuadrado sobre C. Ahora, el C de qué del condensador, entonces esto también lo puedo escribir como 1/2 de C cuadrado por la caída de tensión entre las placas del condensador al cuadrado partido por C. Y esto es lo mismo que 1/2 de esa C que se va, C cuadrado. Así que la energía, si usted quiere, esto es el trabajo realizado para cargar el condensador. Y esos son joules de energía. La energía necesaria para cargar el condensador es 1/2 de la carga final al cuadrado partido por C, o bien la escriben como 1/2 de C por V cuadrado, donde V cuadrado es la caída de tensión final del condensador cuando ya se carga. Exactamente lo mismo. Así que esta es la energía de un condensador. ¿Mm? Y cómo aparece esta energía es porque el campo eléctrico aquí en el interior de las placas es el que guarda energía. Cuando esto se carga, ¿no es cierto? Se va cargando, aquí aparece un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico llena todo el volumen del condensador. Y es el campo eléctrico que almacena la energía. Aquí se guarda la energía. El condensador, por un lado, guarda carga, que se acumula aquí en las placas del condensador, y guarda energía aquí en el espacio entre las placas. Esa energía que está aquí es justo este valor, 1/2 de CV cuadrado. Ustedes pueden demostrar que esta cantidad la pueden escribir en términos del campo eléctrico, si ustedes quieren, es 0 que está aquí. Y esa energía, en términos del campo eléctrico, 1/2 de epsilon 0 por el campo al cuadrado. Tarea para la casa. Demuestran que un condensador de placas paralelas, común y corriente, estos que son así, esto tiene área A, tiene área H, esto que está aquí es esto por el volumen del condensador. El volumen del condensador es el área por H. Dividen la energía por el volumen. Esto es joules partido por metro cúbico. Esta es la densidad de energía. La densidad de energía de este condensador va como 1/2 de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado, el campo que aparece ahí. Demuéstrenlo explícitamente. Relacionen la carga con el sigma que está aquí y la capacitancia. Ustedes de un condensador de placas paralelas la conocen, ¿no? Era proporcional al área, epsilon 0, inversamente proporcional a H. Juegan con eso y demuestran que esta cantidad que está aquí la pueden escribir en términos del campo eléctrico de esta manera. De manera que la densidad de energía, los joules por metro cúbico, joules partido por metro cúbico que están ahí en el interior del condensador, esa densidad de energía es justo este valor y es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Así que el campo eléctrico en realidad que está en el interior ahí de esa región del espacio es el que almacena la energía. El campo eléctrico almacena energía. Y como el volumen entonces de este condensador ahí está lleno de campo eléctrico, hay una densidad
energía, hay joules por metro cúbico. Cada metro cúbico, cada centímetro cúbico del espacio aquí en el interior del condensador tiene energía.